Buenos días. Arrancamos decididas Summit 2025. Es un gusto participar de nuevo en este espacio que se ha convertido en un referente en la forma en cómo pensamos, cómo nos reunimos y cómo reimaginamos el liderazgo y la prosperidad económica de las mujeres. Hoy iniciamos este Summit con una conversación que me parece tan importante para este país y para el tipo de país como los nuestros. Se trata de hablar del poder local. Generalmente pensamos en el poder como ese lugar de las grandes tomas de decisiones, del presidente, de los congresos, de lo nacional y lo general. Pero realmente el poder que puede transformar la vida de la gente empieza de abajo hacia arriba y tiene que ver con la manera en la que se afecta la vida cotidiana de las personas. Si tenemos alumbrado, si tenemos seguridad, si podemos caminar por un parque y nos podemos sentir que vivimos en una comunidad de personas que nos queremos y cooperamos, tiene que ver con las decisiones del poder local, casi siempre invisibilizadas. Y por eso me es un honor estar en esta mesa con 3 mujeres que saben de qué se trata ese conjunto de decisiones que cambia la vida de la gente. Y si de algo se trata ejercer el poder, creo que es eso, de cambiar la vida de las personas. Así que tengo el gusto de estar aquí con Daniela Peñalosa, que fue alcaldesa de Los Condes en Chile, del 2021 al 2024 y fue la primera mujer alcaldesa en ese lugar. Carolina Villano, senadora de la República y secretaria general del PRI, y Blanca Alcalá, que hoy es embajadora de México, pero fue alcaldesa en Puebla, ¿no? También ya fui embajadora, ya actualmente no lo soy. Me encantaría comenzar a preguntarles a todas, a las 3, esa pregunta. En su experiencia, ¿qué es el sello? ¿Cuál es el sello distintivo de la gestión local? ¿Qué es lo que puede realmente transformar la vida de las personas en el largo plazo? Me encantaría empezar contigo, Daniela. ¿Cómo están? Buenos días. Agradecer a Decididas la invitación que nos han hecho, agradecer estar siendo parte de este panel y traer obviamente la voz desde Chile, tan lejos de México. La verdad es que lo decías muy bien en la introducción, el poder que hay en los gobiernos locales, en los municipios, sobre todo en países que son muy centralizados como Chile, quizás a diferencia de la estructura política que tiene México, es fundamental. Ese sello de poder trabajar día a día y estar con los vecinos y con las vecinas, poder recorrer permanentemente las calles de tu ciudad. Nosotros en Las Condes, piensen que Chile es un país chico, si lo comparamos con la población mexicana. Es un país que debe tener aproximadamente, aún no tenemos un nuevo censo, pero en el último éramos cerca de 18 millones de habitantes y Las Condes es una de las ciudades más grandes de todo Chile, con 340.000 habitantes. Entonces, ese sello que le podemos dar de gestión local, de gestión inmediata, no necesariamente de respuestas positivas siempre, pero de confianza, de honestidad. Nosotros desarrollamos una política muy de cara a cara, de uno a uno, de ir tocando puertas y finalmente así ir generando confianza, vínculos e ir tocando corazones. Desarrollamos una actividad que se llamaba Alcaldesa en tu casa, o alcaldesa en tu barrio o en tu edificio. Básicamente yo le decía a los vecinos, invítenme a sus casas, a sus plazas, a los salones de los espacios comunes de los edificios, junten a los vecinos del barrio, del sector, adelántenme de qué quieren conversar y vamos con los equipos técnicos. Y yo partía diciéndoles, es un riesgo para los alcaldes, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Ahí. Es un riesgo para los alcaldes quizás hacer terreno, es más cómodo no hacerlo, porque se transforma como en una lista de supermercados. Siempre van a haber inquietudes de parte de la ciudadanía. Y lo más fácil para nosotros las autoridades es decir siempre que sí, porque después nos podemos ir y no volver. Y la verdad es que yo les decía, no voy a romper nunca la posibilidad
que ustedes me están dando de estar con ustedes en su casa, de abrir ese vínculo de confianza. Y prefiero decirles que no podemos, explicarles por qué. Porque puede no estar dentro de nuestras competencias, porque Chile es un país de verdad muy centralizado, donde los gobiernos locales tienen muy pocas atribuciones, o porque puede no estar dentro de nuestras prioridades presupuestarias. Pero prefiero mirarlos a la cara y decirles que no, a mentirles y decirles que sí y nunca más volver. Porque puede molestarles el no. Pero el no significa romper confianzas, al contrario, significa que con esa misma honestidad vamos a seguir construyendo una comuna en conjunto. Y yo creo que ese también fue un sello muy de mujer, el haber estado día a día con los vecinos, en sus casas, en los barrios. Y también fue un sello, porque antes de que llegara yo a la alcaldía habían habido siempre hombres, hombres con familia y acompañados de una mujer. Y bien sabemos que, se me cae esto, sí que perdonen, bien sabemos que las mujeres generalmente asumimos los roles de cuidado. Entonces fue un impacto cultural tanto para el municipio como para los vecinos. Por primera vez tener una alcaldesa mujer de 38 años cuando asumí, con 3 hijos, con una hija de 9 meses. Yo hice la campaña todavía nosotros decimos dando papa en Chile. No sé cómo le dicen acá, pero lactando todavía ¿cómo le dicen? Lactando. Chicha. No. ¿Chicha? Chicha. Ah, Dando porque la chicha en Chile, lactando. Ya. Entonces, también hubo un cambio cultural. Yo a los vecinos les decía, este es mi celular, está abierto, pero yo a las 9 de la noche llego a mi casa, estoy con mis niños, estoy con mi marido. Si es una urgencia, una emergencia, voy a responder. Pero si no, vuelvo a agarrar contacto a las 11 de la noche y lo mismo con los equipos. Muy bien. ¿Tú qué nos cuentas? Pues, Para ti, ¿qué significó Puebla? Pues Ana Laura, encantada de poder coincidir contigo y con las compañeras, darle la bienvenida, por supuesto, a Daniela y a todas ustedes. Y bueno, para mí, como por un lado lo decía Daniela, también fui la primera alcaldesa de la ciudad de Puebla. Tuvieron que haber pasado 476 años para que los poblanos pudieran decidir por una mujer. Y sin duda eso representa un parteaguas en el antes y en el después, porque seguramente en todas las actividades, cuando llegamos a romper estos techos de cristal, somos doblemente observadas. O sea, se nos exige por lo que implica ser autoridad y se nos exige doblemente por esta condición de mujer. En mi caso, siempre tuve claro que había que hacer ese extra que estaba relacionado, por cierto, no solamente con los tabiques que la obra pública de la vida cotidiana, como tú lo señalabas, no nos exige, sino también qué pasaba con aquellas otras cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y con la calidad de las gentes. Ya les platicaré de algunos ejemplos que la verdad me marcaron como persona y creo que marcaron al ayuntamiento de aquel lugar. Segundo, en toma de decisiones como mujer, yo tenía cierta experiencia ya en la administración pública, en otros cargos como secretaria, como directora general en distintas instituciones, pero se ponía una gran interrogante si Blanca podría hacerse cargo de la seguridad. Aunque han pasado ya algunos años, no deja de ser el tema en donde pues nos ponen algunas incógnitas, porque además es lo que más los ciudadanos necesitan, ¿no? Es lo que te demanda, ¿no? Y recuerdo que el primer día, después de que tomé protesta, pues decidí hacer una visita a la Secretaría de Seguridad en el municipio. En aquel momento, afortunadamente, logré que la alcaldesa pudiera seguir teniendo el control de la Policía Estatal y Municipal. Y bueno, la verdad es que muy amables, me recibieron con un precioso ramo de flores, pensando que con eso sería suficiente. Y bueno, Blanca pues, vendría hoy y no volvería a la Secretaría, sino quizás hasta después de un año. Pues bueno, agradecí el detalle, obviamente me remangué, me quité el saco, me remangué las mangas de la blusa que llevaba en aquella ocasión, les escuché con atención y les dije, a partir de mañana hacemos revista todos los días en los distintos sectores de la ciudad. La verdad es que había que ponerse en la condición de ser el tema al que más tenía que invertirle, porque era el tema del que menos conocía. Y bueno, logré que en aquel momento pues la ciudad se convirtiera en la segunda ciudad más segura de México. Solo me ganaba Mérida y yo la verdad, con respeto a los yucatecos, les decía, pues Mérida no existe, Puebla es la 4ª ciudad más importante de México, con una población de alrededor de 1.200.000 habitantes, 1.500.000 con la zona metropolitana y pues eso exigía un enorme rigor. Y tercero, por supuesto, el poder tener esta visión en donde pudiéramos resolver los problemas de hoy,
pero también pudiéramos dibujar algunas cosas que sentaran las bases de esa Puebla del futuro, que además lo demandaba una ciudad que convive ser patrimonio de la humanidad y por otro lado ser una gran metrópoli. Estos serían mis primeros comentarios. Carolina. Muchas gracias, Blanca. Bueno, los saludo a todos con mucho cariño y decirles que me inspira mucho estar aquí. Mire, yo creo que efectivamente, Blanca, lo local impacta mucho. Si tuviésemos mejores alcaldes y alcaldesas, sin duda las cosas funcionarían mejor en varios sentidos, obviamente en seguridad y en servicios. Hoy en México, por ejemplo, se ha dado un retroceso en el federalismo, se ha dado más centralismo y hoy ya no existen algunos fondos municipales que servían para distintas cosas, desde cultura, de desarrollo municipal, incluso para infraestructura como agua, que es tan básico. Yo creo que para que puedas impactar en lo municipal, sí se requiere que hay a veces, incluso en las competencias hay conflictos, y en lo federal, estatal y municipal. Se requiere fondos donde participen todos, es decir, que puedan estar en la mesa, pero el municipio tiene que dar la cara todos los días en distintas cuestiones. Por lo tanto, creo que lo más importante en un municipio, cuando hay una mujer, pues es mucho más sencillo, pero lo primero es tener una perspectiva de género, tener una visión colaborativa, tener una gran participación de la ciudadanía, de la sociedad, y tener una visión preventiva también, en todos los aspectos, en salud, en seguridad, prevención social de la violencia, la delincuencia, y hoy en día que la agenda pendiente es la agenda de cuidados, creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo. Cierto, como han señalado Daniela y Blanca, una mujer puede abrir de manera más fácil ese tipo de problemas, porque el problema está en la familia. Hoy en día las familias están sufriendo muchas cosas y a los hombres evidentemente se les hace ser muy sensibles, mostrar todo eso, pero sí considero que el cambio más importante tiene que estar en los municipios y tener planes de mayor alcance, porque hoy, por ejemplo, nosotros acabamos de quitar la reelección. Si no tenemos planes que vayan más allá de esa gestión, es muy difícil tener un impacto real. 3 años es muy poco. Sí. A mí me encantaría preguntarte, Daniela, ¿qué sí se puede cambiar desde lo local? ¿Perdona? ¿Qué sí se puede cambiar? ¿Qué factores crees que determinan que un gobierno local, un gobierno de hasta abajo, sea efectivo? A ver, lo primero es que sí se puede cambiar la forma en que los ciudadanos ven a los políticos. Creo que el sello de una mujer, y sobre todo tal vez el sello de quienes tienen una profunda vocación, hace que la ciudadanía vuelva a confiar en quienes están administrando sus ciudades o sus países. Esa cercanía, esa mirada, pero sobre todo, yo mido 1,58 m, hago un poquito de trampa con los tacos, y lo bueno de medir 1,58 m es que no pasa nada si se cae la corona. Nada. Entonces, si es que a las 3 de la mañana hay un incendio y hay que estar ahí, se está ahí con las zapatillas. Si a las ¿qué hora es? 10 de la mañana se tiene la posibilidad de estar en este maravilloso summit, en este hotel, hablando con tremendas mujeres frente a ustedes sobre lo que fue mi experiencia como alcaldesa, se está. Se puede hacer mucho desde los gobiernos locales. Tú hablabas de seguridad. Chile ha vivido en los últimos años una crisis de seguridad pública de la que no teníamos referencia, con un nivel de la tasa al alza del homicidio como en países de Centroamérica que nunca habíamos visto, y con una sensación de inseguridad enorme. Cuando partió la campaña el 2021 para la alcaldía, a mí también me decían que yo no iba a ser capaz de administrar la comuna más grande de Chile, con el mayor presupuesto de Chile, por 3 razones. Porque era mujer, porque era psicóloga, porque tenía 38 años y porque nunca había hecho algo similar. Es verdad, yo nunca había sido primera laboralmente en algo. Y entregué la municipalidad con las mejores cifras de seguridad de los últimos 20 años en Las Condes. Las mejores en Chile, las mejores en la región metropolitana.
¿Cómo lo hiciste? Y la mejor en Las Condes de los últimos 20 años. ¿Cómo lo hice? Muy parecido a lo que contabas tú, Blanca. Me metí hasta en la coma. Estuve en todo. A mí no me pasaban gato por liebre en materia de seguridad. Creían que yo no podía, yo les mostraba que podía más. Claro. Pero no era yo. Era el equipo de seguridad al cual empoderé y les pedí. Era que cuando yo no entendía, les pedía que me explicaran con peras y manzanas. Era yo estando en terreno con todo el equipo. Era estando con los vecinos y preguntándoles, ¿qué temen? ¿Temen por un robo? No. Tememos caminar desde el paradero de la micro, perdonen aquí las palabras. Sí, el autobús. perfecto. El autobús, el paradero, caminar hasta mi casa. Ok, entonces es alumbrado público. Tememos estar corriendo. La seguridad finalmente, como muchas cosas en políticas públicas, tiene una brecha de género importante y las mujeres la perciben de forma y la sufren de forma distinta. Por lo tanto, en materia de seguridad fueron dos cosas, la percepción de seguridad y la victimización, que finalmente es vivir un delito. La victimización fue con mucha tecnología, que fue lo que ustedes pudieron ver en el video. Tenemos yo recibí la municipalidad con 2.000 cámaras, la entregué con 4.000 cámaras, con inteligencia artificial, donde modelábamos posibles delitos e íbamos a todos esos eventuales delitos, pero también con mucha cercanía. Claro. Cercanía a los vecinos para que pudieran llamar cada vez que tenían temor por algo. Entonces los gobiernos locales sí podemos hacer cambios, sobre todo cuando apuntamos a aquello que a lo mejor no se ha trabajado antes. Y perdón que me extienda, porque lo que también nosotros hicimos fue pensar en la seguridad como un paraguas. No la seguridad solamente en prevención del delito, sino la seguridad como un paraguas de vivir tranquilo, de poder caminar por la calle y no caerte en un hoyo, de poder ir a la plaza y que tu plaza esté y el parque en buenas condiciones, de ser mujer, niña, hombre, adulto mayor y poder caminar en la noche sin miedo a que te asalten, de ser un emprendedor y poder tener tu negocio, tu mini market abierto hasta la hora que quieras sin miedo a que te asalten. Y en ese sentido también nos abrimos a otro sello de seguridad, que era la salud mental y el bienestar, que nunca se había trabajado y que en Chile hay una deuda gigante. Y fuimos la primera ciudad en Chile y en Latinoamérica de tener un centro de salud mental materna gratuito para todas las mujeres de la comuna de Las Condes que están embarazadas hasta el primer año de vida de su hijo y que incluso han tenido que vivir el duelo profundo de perder un hijo durante el embarazo. Y eso es un servicio gratuito, porque esa mujer que logra estar en mayor sintonía, con mayor bienestar, con una salud mental más sana, finalmente es un contenedor para toda su familia, para su comunidad y para la sociedad. Por lo tanto, un municipio, una alcaldía, una alcaldesa, un alcalde con determinación, con gana, con empuje, con hambre, pero sobre todo con una, no es rabia, pero Coraje. con un coraje que te moviliza cuando te dices tú no vas a poder y te dan ganas de dar vuelta y decir voy a poder más de lo que tú crees, voy a llegar más lejos de lo que tú crees y no por mí, por los vecinos de Las Condes, por los vecinos de Puebla, por los vecinos de México y finalmente para demostrar, y con esto sí, perdón que me extienda, quiero cerrar. Cuando yo gané la elección en el 2021 y fui la primera mujer electa en Las Condes, me propuse 3 cosas. Primero, que mi vocación, que era ser alcaldesa, pero también yo tengo una vocación hacia mi familia. Soy la feliz esposa de Alejandro, a quien conocí en el 2001, llevamos 23 años juntos. Eso no se podía perder por ser alcaldesa. Soy la feliz mamá de 3 niños y mis niños no podían estar mal porque yo fuera alcaldesa. Entonces me propuse que iba a pasar 3 cosas, que mi matrimonio tenía que seguir después de yo ser alcaldesa, porque así lo quería yo, que mis niños tenían que ser felices y que más mujeres quisieran entrar en política. Si esas 3 cosas pasaban, lo hicimos bien. Y esas 3 cosas pasaron. Claro, muy bien. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de lo que sí se puede cambiar? Me encantaría pensar, ¿cuál es tu experiencia en Puebla respecto de, Pues, de abajo? Claro, Ana Laura, sin duda, yo creo que las mujeres, insisto, cuando llegamos y nos atrevemos y somos decididas a ir transformando lo que está a nuestro alrededor, primero debemos de tener mucha claridad
de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, tener diagnósticos claros para poder también tener claridad, valga la redundancia, de con qué recursos contamos, y me refiero no solamente a los presupuestarios, que siempre serán precarios, sino todo lo que implica pues a las personas, a las organizaciones, o sea, esa movilización social que es responsabilidad de la alcaldesa. Muchas veces los gobiernos locales pues nos vemos limitados, sobre todo porque hay desde temas presupuestales hasta temas legales que nos impiden tomar decisiones. Pero definitivamente, teniendo claridad de qué sí podemos cambiar, podemos desde ahí gestionar varias cosas. Y quiero referirme, ahora que estamos hablando de temas de seguridad, pero visto de una manera más holística, a un ejemplo que, por cierto, cuando llegué a la alcaldía, afortunadamente yo venía de alguna experiencia ya de la administración pública y había tenido contacto con intercambio de buenas prácticas de otros países, de otras ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de ellas, por ejemplo, aprendí del presidente Ricardo Lagos, del presidente chileno, que en alguna conversación que tuve oportunidad de platicar con él, nos contó cosas que habían impulsado en Chile relacionadas con la salud de las mujeres, hablando justo de lo que tú decías, Daniela. Me llamó mucho la atención aquel programa y en algún momento, en una gira que tuve por Puebla, se acercó un pequeño niño a pedirme algo. Me dijo, presidenta, me gustaría pedirle algo. La verdad es que yo pensé que me iba a pedir una beca o una bicicleta, normalmente era lo que se acercan a pedirte, pero se lo tengo que decir en el oído. Pues me acerqué, me agaché, y entonces me dijo, quiero pedirle una dentadura postiza para mi mamá. Mi desconcierto fue mayúsculo, y entonces yo le dije, ¿por qué una dentadura postiza? Entonces me dijo, es que mi mamá es chimuela, y mi papá se burla de ella. En el fondo, el niño lo que me estaba revelando era un enorme problema de violencia familiar que existía en su casa. Wow. Pero además me estaba poniendo en evidencia que las mujeres en nuestras sociedades siempre se ponen atrás de todas las prioridades. Primero están los hijos, después están los padres, después está el esposo, y si algo queda, incluso en la alimentación, en la comida, es para ellas. Entonces nos dimos a la tarea, efectivamente, sin tener la facultad como autoridad de tener los temas de la salud, de impulsar un programa de atención integral para las mujeres del municipio de Puebla, que incluyó un programa al que le denominé Sonrisa Plena. ¿Por qué? Porque al final del día las dentaduras de las mujeres son quienes pierden más fácilmente por los embarazos, por la falta de dinero, etcétera, son las mujeres. Pero el tema de la dentadura no era un tema de estética, era un tema de ética, era un tema que teníamos que darle respuesta a lo que muchas de las mujeres estaban sufriendo. Simplemente fue un facilitador que nos permitió en un momento dado entrar en contacto con esas mujeres, poder conocer qué estaba sucediendo en sus hogares, instrumentar un programa transversal que me llevaría mucho tiempo para poder describir, que tenía que ver con la atención de las mujeres en la autonomía económica para prevenir la violencia, en lo que implicaban los créditos de emprendedurismo, en lo que implicaba un mayor acceso inclusive a su cuidado de salud, con acciones de activación física, etcétera, en donde primero capacitamos a algunas de ellas se volvieron monitoras, ganaban un dinero y además preparaban a las demás, y estábamos dando respuesta a estos temas que por eso yo decía en mi primera intervención, las alcaldesas no solamente vemos los temas de obra pública, que son importantes, que son demandantes, que nos llegan y nos tocan en la puerta de la casa, o que bien interfieren al marido y le dicen, oye, por cierto, tu esposa no me ha puesto la luminaria de mi casa, sino al final del día tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos que nos han mostrado su confianza. Creo que esto es parte de las cosas que sí podemos cambiar. Muy bien. A mí me parece, de lo que hablan, es que los gobiernos municipales son súper importantes para cerrar brechas sociales. Pero ¿qué tienen, qué pueden y qué no pueden hacer para hacerlo? Son buenos ejemplos y al mismo tiempo hay restricciones normativas, presupuestarias, pero en el fondo las brechas sociales y económicas es lo que quizá de las asignaturas más importantes para México, ¿no? Sin duda alguna. Mira, yo no he sido alcaldesa, yo he sido secretaria de Estado 2 veces, presidenta de un tribunal. Es decir, voy a hablar de mi experiencia desde el Estado, desde lo local, porque en esa Secretaría de Planeación yo trabajaba con los municipios.
Y los problemas más importantes son Secretaria de Planeación. Secretaria de Planeación de Desarrollo Regional en Hidalgo y Secretaria de Desarrollo Social igual en Hidalgo. Y lo que te quiero decir es que los municipios, los municipios pobres, tienen la fórmula de asignación de recursos, les da una compensación, digamos, mayor en ciertos programas sociales para combate a la pobreza y demás. Los municipios que tienen mayores ingresos, pues de alguna manera no les dan eso porque no califican, pero tienen ingresos de otro tipo. Los que se quedan en medio son municipios que no son ni de extrema pobreza, pero tampoco son grandes municipios con ingresos propios. Esos municipios que yo les llamo sándwich, son muchísimos, son miles de municipios en el país y quedan sin esa ayuda compensatoria. Entonces, la fórmula tiene que ser revisada porque muchos dicen, bueno, es que si yo me vuelvo como este que tiene mayores ingresos, pues ya no voy a tener recursos de la federación. Tienes que dar incentivos, es la primera cuestión. La segunda cuestión es, hay un tema fundamental en los municipios, que es el tema de planeación urbana. Ese tema de planeación urbana muchas veces tiene conflicto de competencias, porque los estados quieren tener que ver, quieren meterse a eso, y con los municipios pues, tienen facultades, evidentemente, de dar permisos y demás. En ese conflicto que hay muchas veces, lo primero que tendríamos que pensar es que hagamos planes de mayor alcance, de mayor tiempo, pero que estén socializados e institucionalizados, que participe la sociedad, porque si no, cuando venga un cambio por la pluralidad democrática, pues las cosas hay que volver a empezar y ahí pierdes tiempo y pierdes dinero. Entonces, para poder realmente tener cosas de mayor alcance, tiene que haber planeación. Y yo paso a otro tipo de planeación, la planeación democrática. Cuando fui secretaria de Planeación, hacía yo subcomités, subcomité de salud, subcomité de agua, subcomité de infraestructura, de lo que fuera. Entonces tú lo sientas a los 3 niveles de gobierno, más la sociedad civil, y tomas decisiones. Y de esa manera haces tu programa operativo anual, porque así tú te vas como alcaldesa, pero la sociedad es guardiana de algo que se planeó y se proyectó, primera. Y segunda, también en esa mesa va a pasar que, por ejemplo, para agua, si la Conagua o el organismo operador y el municipio no se ponen de acuerdo en algo, el alcalde tiene que ir a ver a varias instancias para resolver un problema, pero si lo sientas en esa mesa lo resuelves más rápido y ahí tomas decisiones y ahí lo arreglas frente a la sociedad, frente al comité que está participando en ello. Entonces, este tipo de mecanismos pueden ayudar a acortar tiempos, brechas, recursos y demás. Y como también trabajé en un DIF e hice la ley de prevención social de violencia y delincuencia que tiene el país, yo creo mucho en la prevención. Lo que señaló mucho Daniela de seguridad es prevención. Las mujeres tenemos ese enfoque. Prevención de salud, por ejemplo, prevención de esto que hablaba Blanquita, que a mí me parece muy importante de la dentadura. Yo también hice un programa así en un DIF, porque las mujeres ya no hablan, no ríen, comen distinto, porque no pueden morder, cambian totalmente todo. Entonces es algo que parece, pero si tú previenes, hay que prevenir con los niños. Entonces en todo esto creo que ellas, lo pueden decir, trabajaron más con niños, trabajaron con mujeres, y eso hace una gran diferencia, porque ahí encuentras, si tú empoderas a una mujer, ella te ayuda a sacar a la familia. Lo primero que tienes que observar es cómo está esa mujer, porque es el pilar más importante. Si ella está vulnerable, no te va a ayudar, tú la tienes que ayudar a ella. Entonces, primero rescátala a ella. Por eso hoy nos falta ese enfoque en los programas sociales que tenemos. Muy bien. Me gustaría que para terminar nos imagináramos el futuro. Si tuvieran así que pedir un deseo, algo que les gustaría que pasara o algo que creen que es fundamental que pase para fortalecer los liderazgos municipales y locales, ¿qué pedirían? Yo creo profundamente en la descentralización. Tuve la posibilidad de estudiar un magíster en políticas públicas en la Universidad de Duke y efectivamente cuando uno quiere acortar las brechas sociales, esa política tiene rostro de mujer, por todo lo que tú acabas de explicar. Y me gustaría que la descentralización fuera real,
porque finalmente lo que hacen los gobiernos locales, los municipios, los alcaldes, es entregarle libertad a las personas. Y al menos yo creo en una sociedad libre, en un Estado que construye sociedades y país de la mano con la ciudadanía, de la mano con el sector privado, de la mano con la organización civil, con los ciudadanos organizados, con las fundaciones, con las juntas de vecinos, con los clubes de adulto mayor, de deportes, folclóricos. Y los alcaldes, o al menos el sello que yo le quise dar a la alcaldía y que entiendo que también ha sido parte de la gestión de ustedes, es construir una comuna juntos. Cuando Blanca cuenta lo que en Chile se llamaba sonrisa de mujer, Sonrisa plena. y acá era sonrisa plena, uno podría pensar, ¿por qué la dentadura puede ser algo tan fundamental? Y una comuna o el Estado va a invertir, y cuál va a ser el impacto social y el retorno de ese peso puesto. Y es porque nunca se ha preguntado, porque probablemente todas nosotros tenemos la posibilidad de estar con nuestra dentadura bien. Y eso solo se conoce cuando uno baja, cuando aterriza. Y eso es co-construir ciudades, co-construir comunidad, co-construir países. Y eso solo se hace cuando uno se entiende como un moderador, como un puente, un catalizador para generar mejores comunas. Yo entiendo así la política y el servicio público, ponerse a disposición de una comunidad para construir un mejor vivir. Entonces yo sueño con eso, sueño con políticos, con gestores públicos, con gestores sociales que crean en esta triada Estado, sector privado, sociedad civil organizada, que crean en la capacidad de los vecinos y de las vecinas y sobre todo creo y sueño con mujeres que quieran romper huevos, como decimos en nuestro país, romper los techos de cristal. Y para eso tenemos que escuchar a otras mujeres. Yo nunca habría sido alcaldesa si no hubiese escuchado a otras mujeres. Y lo pasé mal siendo alcaldesa. Ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida, el más lindo. Estoy profundamente agradecida de la posibilidad, pero también vi el lado feo de la política, el doloroso, la envidia, el dolor de eso. Y lo único que quiero es que ojalá más mujeres se atrevan a hacerlo, pero que lo hagamos bien. Porque el que está al lado es tu adversario, no es tu enemigo. Y no hay nada más doloroso que el fuego amigo, que es el que viene de tu mismo sector y de tu misma vereda. Por tanto, para cerrar, sueño con más mujeres en los espacios de toma de decisión en cualquiera de estos lugares, en el Estado, en los gobiernos locales, en el privado y también en la sociedad civil organizada. Y sueño con más ciudadanos activos, no pasivos, no esperando que el Estado haga todo, porque así no resulta, al menos lo que yo vi en Las Condes. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, por mi parte lo que yo les diría es que definitivamente yo desearía que cualquiera que llegue a ser autoridad, que tenga en sus manos la toma de decisiones, primero tuviera mente abierta para aprender. Sin duda, cuando uno, aprender a aprender, cuando llega, uno no es conocedor del todo, necesita estar alerta de las cosas que han pasado, de las cosas que están ocurriendo y de las cosas que quieran que sucedan. Basta de que también, como se dice en México, Daniela, lleguen a tratar de inventar el hilo negro. Muchas veces hay buenas cosas que tendrían que recapitularse, pero que tendrían que seguir conservándose. Y por otro lado, tener pues esta práctica también de construcción de ciudadanía en donde los ciudadanos juegan un papel fundamental para que las cosas sucedan. Si logramos que efectivamente esta organización y esta relación, estos ejercicios de buena gobernanza en donde ellos se vuelven protagonistas de muchas de las decisiones, definitivamente las cosas pues pueden ser mucho más fáciles, mucho más adecuadas. Y tercero, bueno, en el caso de nosotras las mujeres, cuando nos decidimos, cuando nos atrevemos, tener también mucha claridad en lo que sí queremos que ocurra y en lo que no queremos que ocurra. Escuchando a Daniela, recordaba que en mi caso, pues también buscar este equilibrio entre la vida pública y privada, para mí era fundamental. O sea, siempre le he dicho a mis hijos, a mi esposo, que cuando se está bien adentro,
puedes salir con esa confianza a que las cosas estén bien afuera. Y creo que esto es parte de lo importante que puede ocurrir. En mi caso tuve la fortuna de que más de una veintena de prácticas, de buenas prácticas de gobierno, fueran reconocidas y premiadas. Aprendí de otras, instrumenté e hice trajes a la medida en lo que implicaba el municipio de Puebla, que ya les conté, que además de ser la cuarta ciudad más importante del país, es una ciudad patrimonio y es una ciudad moderna. Entonces había que buscar convivir, pues esto que tenía que ver con el rescate del patrimonio edificado y al mismo tiempo con la proyección de lo que implicaba una ciudad moderna. Generar consenso en una ciudad del saber, en donde hay más de 100 universidades, e implicaba generar un consorcio universitario. O sea, cuando hablo de mente abierta, implicaba innovar, implicaba inteligencia artificial. Y por supuesto, a partir de ahí, pues poder también generar mejores condiciones para que otros alcaldes, pero sobre todo otras alcaldesas, pudieran ejercer pues el poder en favor y del poder hacer de los demás. Muy bien. Bueno, Ana Laura, yo coincido que yo estoy en contra del centralismo. A mí me gusta el federalismo. Me gustaría una gran discusión federalista en este país. Me gustaría, por supuesto, también una gran discusión hacendaria. Me gustaría mucho eso. Creo que es momento de revisarlo. A mí me gustaría que tuviéramos una política de Estado sobre los niños. No tenemos un sector que se haga cargo de los niños y niñas. Son los que más están sufriendo en este país, en todos los sentidos, en materia educativa, en salud, en pobreza, en falta de agua, en lo que quieras. Son los que más riesgo tienen. A mí, por supuesto, me gustaría muchísimo que también, como lo ha dicho muy bien Blanquita, aprendiéramos de las experiencias exitosas. Y miren, los municipios están en una gran soledad. Los municipios hoy están a merced de la delincuencia organizada, muchos. Entonces, necesitamos también revisar cómo llegan, porque hoy muchas mujeres no quieren competir porque hay zonas del país que están en franco riesgo en violencia, en delincuencia, en inseguridad. Entonces, eso hace que la democracia esté viviendo un momento muy difícil. Entonces, necesitamos ver qué protocolos vamos a tener para la seguridad de candidatas, para las mujeres que van a competir particularmente. Y necesitamos revisar temas de fiscalización porque el narcotráfico está metiendo dinero a las campañas y consecuentemente llega y se cobra. Y por último, algo bien importante, la seguridad. Hoy los municipios no tienen fondos para la seguridad, están totalmente abandonados, totalmente solos, a merced también de la delincuencia. Y si queremos que esto funcione, necesitamos revisar qué está pasando con la seguridad. Esos son los pendientes que hay en lo local, sin duda alguna. Y creo que todos somos corresponsables. Un espíritu más de colaboración, de coordinación, nos hace falta en este país, Blanca. Completamente acá. Pues con esto terminamos esta mesa. Muchísimas gracias a las tres, Daniela, Blanca, Carolina. Y bueno, acaba esta mesa, pero creo que no acaba la importancia de pensar en lo local. Okay. Y la importancia de pensar que el país que queremos y que soñamos se va a construir de abajo hacia arriba. Y que tenemos muy buenos ejemplos y muy buenos liderazgos para seguir reflexionando en ello. Muchas gracias.